interesante. Y esta le damos la bienvenida a nuestro hermano César González, que nos visita de la congregación Sunland Park y presentará el discurso titulado Liberados de un mundo de oscuridad. Hermano González, tienes nuestra atención. Estaría de acuerdo de que a veces las cosas no son como parecen. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Imagínese esto. Es el año 1912. El mundo entero está hablando de un logro sin precedentes. Se dice que esto es la mayor creación de la ingeniería humana. Un barco de acero, lujo y tecnología. El barco más grande jamás construido, con más de 2.200 personas a bordo. Todo el mundo confía plenamente en su fuerza. Algunos incluso decían que ni Dios podría hundirlo. Casi todos conocemos esta historia, ¿no es así? Claro, es la historia del Titanic. Hermanos, si por favor ponemos la primera imagen. La música aún sonaba, las luces brillaban y de pronto, en medio de la oscuridad, el barco que todos creían invencible comenzó a hundirse. Gritos, caos y desesperación. Miles confiaron demasiado en lo que parecía seguro. Muchos no escaparon, y no porque no hubiera advertencias, sino porque tenían demasiada confianza en lo que parecía seguro. Y, tristemente, pagaron con su vida. Hoy, hermanos, vamos a usar esta historia real, ¿verdad? Que sí pasó como ilustración de algo aún mucho más serio. Al mundo de muchos, este mundo, a ojos de muchos, parece estar fuerte, estable y también avanzado. Pero sabemos que este mundo se dirige hacia una gran tragedia. Pero, hermanos, Jehová nos ha provisto una luz, una salida que puede liberarnos de esa oscuridad antes de que sea demasiado tarde. Entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve acordarnos del Titanic? Bueno, pues nos ayuda mucho porque así como muchas personas pensaban que estaban seguras en el Titanic, igualmente muchas personas piensan que están en este mundo estable y fuerte. Muchas personas consideran iluminado al mundo de hoy, ¿no es así? Vemos mejores condiciones de vida, ¿verdad? Mejores medios de transporte, mejor comunicación y también servicios médicos. Lo que en el siglo XIX, hermanos, fíjense, parecía una magia inalcanzable, en el mundo de hoy se ha convertido en una realidad. Fíjense, hermanos, en una sola generación, la gente ha pasado de manejar estos carros. Hermanos, si por favor ponemos la segunda imagen. En una sola generación, la gente ha pasado de manejar estos carros, que es un carro antiguo, ¿no es así? Bueno, hermanos, en una sola generación la gente ha pasado de esto a esto. Hermanos, si por favor ponemos la siguiente imagen. Qué impresionante, ¿verdad? De manejar esos carros antiguos, ¿verdad? Que se llamaban Ford Modelo T, a tener un medio de transporte capaz a llegar a la luna y contemplar imágenes del primer hombre en la luna en su televisión a todo color. Y hermanos, estos avances tecnológicos siguen pasando. Se sigue investigando en campos como la medicina, la agricultura, la ciencia y también la tecnología. Muchas gracias por la imagen, hermano. Pareciera estar muy iluminado este mundo, ¿no es así? Y incluso hasta vamos por un buen camino. Pero ¿de verdad es esto una realidad? Pues fíjense, hermanos,
los hechos demuestran que el mundo se halla en oscuridad. Hermanos, aunque la luz del mundo brilla por fuera, por dentro sabemos que hay una oscuridad muy profunda. ¿A qué me refiero? Bueno, hoy lo que hace unas décadas se escandalizaba, ahora se celebra. Lo que antes se llamaba mal, hoy se viste de bien. El mundo le aplaude a la oscuridad como si fuera luz. Y miren, hermanos, la Biblia ha predicho todo esto, lo que acabamos de analizar. Ahí, si me acompañan, por favor, ahí en sus Biblias. Ahí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Si ya lo tienen, dicen: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Hermanos, ¿verdad que todo esto lo que acabamos de leer lo estamos viendo hoy en día? Aquí menciona que en nuestros tiempos habría personas amadoras de sí mismas, amantes del dinero, altaneras, desobedientes a los padres, sin amor natural, sin autocontrol, y que van a ser amantes de los placeres en vez de a Dios. ¿Acaso no describe esto perfectamente lo que hay en este mundo? Hoy en día vemos inmoralidad sexual básicamente por todos lados. Vemos deslealtad en los matrimonios, pérdida de amor hasta por la propia familia, falta de respeto, incluso hasta por la vida humana. Una búsqueda totalmente desenfrenada de placeres y diversiones. Incluso hasta los propios gobiernos, redes sociales, noticias, todos promueven esta forma de actuar y de pensar, y parecen estar muy iluminados. Pero en realidad están muy profundamente confundidos. El mundo entero está lleno de estas ideas confusas y también contradictorias, como el ateísmo, la teoría de la evolución o las filosofías humanas que solo alejan a las personas de Dios. Miren, hermanos, la Biblia también nos advierte de toda esta confusión que hay aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que los invita a que me acompañen. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Si ya lo tienen, dice lo siguiente: tengan cuidado para que nadie los atrape con filosofías y razonamientos falsos y vacíos que están basados en tradiciones humanas, en las cosas elementales del mundo y no en Cristo. Muchos, como acabamos de leer, hermanos, han cerrado completamente su mente a Dios. Rechazan la Biblia porque dicen que es un libro anticuado. Dicen que la asocian con la religión falsa, ¿verdad? Que hay básicamente por todo el mundo. Y hacen estos prejuicios sin saber que la Biblia sí tiene sabiduría verdadera. Otros simplemente aceptan supersticiones, mitos o simplemente dicen que están viviendo a su manera, sin ninguna guía espiritual. ¿Y en cómo ha resultado todo esto? Bueno, en el que el mundo está más dividido que nunca, violento y lleno de tanto odio que nunca más se había visto. El fanatismo religioso, el terrorismo, el racismo y la violencia en las calles son solo síntomas de la enfermedad que tiene este mundo. Y la enfermedad que tiene este mundo es una oscuridad espiritual profunda. Tal como predijo Isaías capítulo 60, versículo 2, que la oscuridad cubrirá toda la tierra entera. Y esta oscuridad, hermanos,
sabemos que no es física, es espiritual. Esto afecta la forma de pensar de la gente, la forma en que actúa y la forma en que hace decisiones. Pero ahora nos surge una pregunta a todos. Si este mundo está en una oscuridad global, ¿quién tiene la culpa de la oscuridad mundial? Bueno, hermanos, algunos culpan a la política, otros a la religión, otros a la educación, y aunque estos factores sí influyen, sabemos que la Biblia nos revela una causa mucho más profunda y también mucho más peligrosa. Miren, los invito a que me acompañen ahí a la Biblia. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Si ya lo tienen, dice lo siguiente. Porque no tenemos una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esa oscuridad, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Así que, hermanos, ¿quiénes son esos gobernantes mundiales de esta oscuridad? Bueno, pues este no se refiere a gobiernos humanos, ¿verdad? Este se refiere directamente a Satanás y a sus demonios. Sabemos, hermanos, que ellos son los que están influenciando las decisiones, las ideologías y la conducta de la humanidad entera. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios 4:4. Dice que el Dios de este sistema de cosas les ha cegado la mente. Y ese Dios, hermanos, no es Jehová. Ese Dios que es responsable de toda esta oscuridad mundial es Satanás, el diablo. Desde el jardín de Edén ha utilizado mentiras para cegar a la humanidad, exactamente como lo hizo con Eva cuando le dijo ahí en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, que no iba a morir al comer de ese fruto. Él siembra odio, egoísmo, orgullo y mentiras. Su objetivo, hermanos, es muy claro: alejar a la gente de Dios. Y lo ha logrado con éxito. Miren, los invito a que me acompañen de nuevo a sus Biblias. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Si ya lo tienen, dice así. Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces esto explica por qué muchas personas, incluso hasta buenas de corazón, no entienden las palabras o las rechazan, ¿verdad? Satanás ha distorsionado completamente la imagen de Dios. Ha promovido religiones falsas a través de toda la tierra y ha sembrado la confusión y ha cegado espiritualmente a la mayoría de la gente. Pero hermanos, no todo está perdido. Jehová no ha dejado al mundo sin una esperanza. Nosotros podemos estar seguros que Él ha provisto una luz, una salida. Él nos va a liberar de este mundo. Pero ahora quizás nos estemos preguntando, ¿cuándo nos va a liberar Jehová? ¿Cuándo acabará la oscuridad mundial? Hermanos, no cabe duda de que este mundo entero está en una oscuridad muy profunda, pero esa oscuridad no será eterna. Fíjese, pues la palabra de Dios nos garantiza, no nos dice, nos garantiza de que este sistema de cosas pronto va a terminar. Jehová nos ha dejado muy claro en las Escrituras que Él no va a tolerar para siempre la injusticia, la mentira ni el sufrimiento. Él no va a tolerar para siempre la oscuridad. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos recuerda muy claro de que Dios es luz y que no hay oscuridad en Él. Eso significa que toda esa oscuridad que nos rodea no viene de Él y tiene el poder y el derecho de eliminarla por completo. Jehová ya ha denunciado públicamente las obras de las naciones, como dice Efesios capítulo 5, versículo 6, que dice que la ira de Dios viene sobre los hijos
de la desobediencia. En otras palabras, hermanos, el juicio ya está muy cerca. El profeta Sofonías, bajo inspiración, describió con detalle cómo Jehová nos va a liberar de esta oscuridad. Miren, hay que leerlo ahí en sus Biblias. Ahí en Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Si ya lo tienen, dice: el gran día de Jehová está cerca y se aproxima rápidamente. El sonido del día de Jehová es amargo. Ese día hasta los guerreros gritan. Ese día es un día de furia, un día de sufrimiento y angustia, un día de tormenta y desolación, un día de oscuridad y sombras, un día de nubes y densas tinieblas, un día de toque de cuerno y de grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las torres altas de las esquinas. Haré que los seres humanos se angustien, y ellos andarán como ciegos, porque han pecado contra Jehová. Su sangre será derramada como polvo, y sus intestinos como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá salvarlos el día de la furia de Jehová. El fuego de su celo consumirá toda la tierra, porque él exterminará de un modo terrible a todos los habitantes de la tierra. Ese día, hermanos, como acabamos de leer, no va a ser un ajuste de cuentas placentero, ¿verdad? Esto será una total destrucción de todo lo que promueve la oscuridad espiritual. Jehová va a hacer un mundo totalmente nuevo. ¿Cómo lo hará? Bueno, pues por medio del reino de su Hijo Jesucristo. Ese reino, hermanos, ya fue entronizado en los cielos y ya ha comenzado a actuar. Y muy pronto, después de los eventos predichos como los que vemos ahí en Mateo capítulo 24 o en Revelación 19, ese reino va a ser el único reino que nos traerá verdadera luz, paz, justicia. Y hermano, hermana, ¿acaso no le emociona pensar en esto? Ser liberados de este mundo de oscuridad por nuestro Dios Jehová y vivir en un mundo donde ya no haya más maldad, mentiras, sin corrupción, sin dolor. Un mundo totalmente perfecto. ¿Le gustaría vivir ahí? Entonces vamos a ver cómo usted puede abandonar la oscuridad del mundo y venir hacia la luz de Dios. Hermanos, al inicio hablamos del Titanic, un barco gigante que parecía estar seguro, pero que en realidad se dirigía hacia un gran desastre. Miles confiaron tanto en él que no quisieron escuchar las advertencias de que todo el barco entero se iba a hundir y tristemente perdieron la vida. Pero otros hermanos sí tuvieron la oportunidad de salir y escapar usando la ayuda disponible que sabemos que fueron los botes salvavidas. En este mundo, hermanos, Jehová es el que nos está ofreciendo ese rescate. La misma profecía de Isaías capítulo 60, versículos 1 al 2, que habló de la oscuridad, también anunció la luz que haría posible nuestra liberación. Hermanos, leamos juntos una vez más ahí en la Biblia lo que menciona Isaías capítulo 60, versículos 1 al 2. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 2. Si ya lo tienen, dice: levántate, oh mujer, despide luz, porque tu luz ha venido. La gloria de Jehová brilla sobre ti. Mira, la oscuridad cubrirá la tierra y densas tinieblas a las naciones. Pero sobre ti brillará Jehová, y sobre ti se verá su gloria. En sentido profético, hermanos, esa mujer es la organización celestial de Jehová, que ya empezó a brillar y a despedir su luz intensamente desde el año 1919. Y sigue haciéndolo hoy en día. Por medio de ella, hermanos, Jehová nos muestra claramente la salida de este mundo oscuro que ya se está hundiendo. Y fíjese, hermanos, Jehová ya
nos está rescatando. En nuestro tiempo, hermanos, hay un resto ungido aquí en la tierra y un cuerpo gobernante que actúa como el esclavo fiel y prudente. Ellos son los que nos proveen alimento espiritual. Y ese alimento, hermanos, son como las señales luminosas que nos indican el camino hacia los botes salvavidas. Cuando aceptamos estudiar la Biblia, hermanos, y asistir a las reuniones y aplicar lo que estamos aprendiendo, es como si nosotros estuviéramos en el Titanic. Oímos que nos hemos estrellado contra un iceberg y vamos hacia los botes salvavidas y dejamos atrás todo lo que ya muy pronto se está hundiendo. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, que sus discípulos son la luz del mundo. Cada vez que nosotros estamos predicando, hermanos, es como si nosotros le estuviéramos gritando, ¿verdad?, a los que siguen en el barco: vengan, aquí está la salida. Jehová los quiere salvar. Ahora, ¿cómo se sale del barco y vamos hacia la luz? Jesús nos explica claramente en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, que uno tiene que decidir si ama a la luz o prefiere a la oscuridad. Miren, los invito a que me acompañen a leerlo precisamente. Ahí en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Si ya lo tienen, dice: esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí Jesús lo deja muy claro, ¿no es cierto? La persona tiene que venir a la luz, y venir y amar la luz significan 4 cosas. Hay que empezar con la primera: aceptar la guía de la Biblia. Y esto es como si nosotros dejáramos que la luz nos ilumine nuestras decisiones. 2, asistir a nuestras reuniones. Y estas son como las rutas de evacuación preparadas por Jehová que Él nos está proveyendo, que nos enseñan por dónde escapar. Número 3, abandonar obras de oscuridad. Pues no podemos cargar a nuestro bote salvavidas con pecado, es decir, con oscuridad, y esperar que todavía flote. Ahí como nos dice ahí en Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11. Y número 4, proclamar el nombre de Jehová. Y esto es como si nosotros estuviéramos ayudando a otros pasajeros a salir del Titanic, ir hacia los botes salvavidas. Y sabemos, hermanos, que nuestra liberación empieza ahora. Algunos piensan que Jehová nos liberará solo en el futuro y en el nuevo mundo. Pero hermanos, ya nos está liberando hoy. Cada vez que nosotros rechazamos una tentación, dejamos un mal hábito o cambiamos nuestra forma de pensar para alinearla más con la de Jehová, es como si nosotros estuviéramos dando un paso más hacia los botes salvavidas. Y Jehová no nos deja solos en el proceso. Su organización nos apoya, nos cuida y siempre nos recuerda que la meta es vivir en la luz para siempre. Fíjense lo que Jehová nos dice ahí en Isaías capítulo 60, versículo 22. Si los invito a que me acompañen. Isaías capítulo 60, versículo 22. Si ya lo tienen, dice: el pequeño llegará a ser 1000 y el insignificante una nación poderosa. Yo, Jehová, lo aceleraré a su tiempo. Ahora imaginémonos por un poco la noche que se hundió el Titanic. No sé si han visto la película, ¿verdad? Pero pasó algo así. El agua está helada. Vemos que está congelada completamente. El barco se está inclinando, las luces apagándose.
gente gritando, ¿verdad? Caos completamente. Y de pronto, alguien se le acerca y le dice, venga, el bote está listo, yo lo llevaré a salvo. Bueno, hermanos, pues esa es la oferta que Jehová Dios nos está haciendo hoy. Pero nosotros tenemos que levantarnos, dejar todo lo que nos ata al barco y subir al bote antes de que sea demasiado tarde. Ahora, quizás nos estemos preguntando, ¿qué va a significar para mí ser liberado de este mundo? Pues mire, esto es lo que significará para usted ser liberado de este mundo. Hermanos, hemos visto que este mundo está en oscuridad y que Jehová ya nos está mostrando la salida. Pero ¿qué significará para usted y a mí ser liberado de este mundo de oscuridad? Bueno, hermanos, la Biblia nos promete que este mundo oscuro pronto enfrentará una gran tribulación. Ahí como nos dice Mateo capítulo 24, versículo 21. También la Biblia promete que durante la gran tribulación Jehová nos va a proteger porque somos su pueblo, ahí como nos dice ahí en Salmo capítulo 91, versículos 14 al 15. Y cuando la oscuridad desaparezca, hermanos, Isaías capítulo 60, versículos 18 al 20, describe un mundo sin violencia, sin llanto y sin opresión. Hermanos, hoy estamos viviendo en un Titanic moderno, que muchos consideran estar seguro y estable, pero que la Biblia nos advierte que muy pronto se va a hundir. Y la única manera para sobrevivir será estar ya en los botes salvavidas que Jehová Dios nos está ofreciendo. Y ese bote es su luz, su verdad y su organización que siempre nos cuidan y siempre nos guían. La liberación que Jehová Dios nos está ofreciendo no es solo del futuro. Esta empieza hoy. Esa liberación de hoy es como cuando nosotros dejamos atrás una vida que antes no le alegraba a Jehová. Cuando aprendemos a pensar y actuar como Jehová quiere. Y también cuando sentimos paz en el corazón, porque sabemos que nosotros estamos bajo la protección de Jehová. Y cuando Jehová nos libere, cuando complete la liberación, nunca más volveremos a la oscuridad. Imagínese esto. Nada que temer, ninguna injusticia, ninguna mentira. Solo luz, paz y amor para siempre. Hermanos, no hay un mayor privilegio que dejar que nuestro Dios Jehová nos libere de este barco que ya se está hundiendo y que nos lleve a la orilla segura de la vida eterna. Y recordar, hermanos, que ya muy pronto, cuando la luz de Jehová ilumine toda la tierra, nosotros vamos a poder decir, alegres, Jehová nos ha liberado y vamos a vivir en su luz para siempre. Muy alto, César, deja bajarle. Gracias, hermano González, por medio de estos aplausos. Le agradecemos primero a Jehová por permitirnos disfrutar de este discurso y gracias a ti por estar disponible y darnos esta información tan interesante. Gracias, César. Y para la próxima semana, hermano, pues también los queremos